Noches, compañeros y compañeras. Estamos otra vez más en este tu espacio que se llama Diálogos Transformadores y esta vez nos acompaña nada más y nada menos que Mauricio Rentería, un investigador del Instituto de Estudios Peruanos. El tema que hemos escogido para esta vez es un tema muy interesante porque ¿cuántas veces nos hemos puesto a pensar qué tan integrado está el país, qué tan unido está el país, y si no hacemos esa cohesión social esperada de sentirnos un solo cuerpo y una sola mente, quizás no vamos a poder cambiar al país. El tema que nos va a comentar Mauricio es un estudio muy interesante que el IEP ha trabajado que se llama Educados en el Privilegio, trayectorias educativas y reproducción de las élites en el Perú. Mauricio, antes de que él le salude, es investigador del IEP actualmente, ha estudiado sociología en la Universidad Mayor Nacional, Mayor de San Marcos, y en el London Studios, ella se va a presentar mejor que en inglés, el tema es Estudios de las Desigualdades en Londres, en el London Business School, creo, en Economics, para poder compartirnos un poco lo que he estudiado. Entonces, me enredé, al final, Mauricio, explicaste el título en inglés, me enredé, más bien tú presenta lo que has estudiado por allá, y bueno, preséntate, adelante, por favor. Sí, ¿qué tal, Roberto? Gracias por la invitación. Saludos a todos los que nos están siguiendo por Facebook. Sí, estudié hace una maestría en la London School of Economics y bueno, en algo que relaciona a lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Es análisis social de las desigualdades. Entonces, bueno, de nuevo, muchas gracias y a ver, sí, me interesaría saber qué les he evocado, qué preguntas por ahí les ha surgido alrededor de este texto que hemos compartido. Excelente, excelente. Como tú sabes, aquí estamos, lo vemos profesores, o sea, la idea es que traer nuevos temas de investigación para conversar con los compañeros y con el público en general. Porque el gran desafío del mundo, tú lo sabes, es que las inequidades están creciendo cada vez más grandes, son mucho más grandes la separación entre ricos y pobres, y eso no es el caso de Perú, es el caso del planeta Tierra. Entonces tenemos un desafío muy serio que cuando hay mucha separación también se generan niveles muy altos de estrés, ansiedad y obviamente también puede haber mucha violencia. Entonces, tenemos que curar este problema y por eso nos pareció muy meritorio que el IEP haya decidido investigar con otros países que a los compañeros los invitamos a que revisen todos los estudios que han salido en esta revista, que son de varios países, el mismo tema que es el estudio de las élites, pero lo que nos atañe es las élites en el Perú y por eso hemos invitado a Mauricio. Y antes, a manera de calentamiento, quería preguntarte, Mauricio, si nos ve también algún joven que es de cuarto o quinto de media, que está queriendo estudiar, ¿tú por qué elegiste sociología? ¿Por qué vale la pena apasionarse por la sociología? ¿Cuál fue tu origen? Cuéntanos un poquito, por favor. Sí, bueno, en mi caso yo inicialmente estudié economía en San Marcos. ¿Ya? eh, y dentro de la carrera en realidad me di cuenta que mi orientación iba más por, digamos, bueno, justo mi hermano en ese momento estudió antropología, sabía un poco lo que él estaba viendo también en San Marcos. Me di cuenta que la economía no era tanto lo mío. Llevé un curso de sociología introducción a la sociología ahí dentro de la carrera de economía y me pareció más interesante, ¿no? Me pareció que habría, digamos, una discusión más amplia que lo que en ese momento estaba viendo en economía. Creo que como todos los que no están muy contentos con lo que están estudiando en ese momento también creo que más que irme por la sociología, me escapé de economía. Felizmente, Ujú. digamos, dentro de la carrera de sociología me gustó y bueno, ahí me enganché y ahí hasta ahora, ¿no? Estamos hablando hace Ujú. un montón de tiempo, ¿no? 2010 por ahí. Sí. 2010. Y aparte que ponías ahí en el artículo al final sale tus intereses, que es el tema de las desigualdades sociales, ¿no? ¿Por qué tu interés en esos temas? O sea, ¿cuál es? Hay un tema en tu historia personal que viste, oye, ¿por qué hay tanta desigualdad? Yo quiero luchar contra esto. O sea, cuéntanos un poquito de repente de tu experiencia de vida, ¿no? ¿Por qué te has dedicado a este tema con pasión? Sí, bueno, en realidad en el IEP sí he trabajado varios temas. Si algo tienen en común todos estos temas son precisamente el tema de la desigualdad. Yo diría en realidad que es una cuestión básicamente sí, de intuición sobre por qué es que las cosas siguen siendo como son, porque aparentemente se reproducen ciertas jerarquías en el país,
marcadas por ciertas, digamos, o sea, uno básicamente ve aparentemente la misma gente ocupando ciertas posiciones de privilegio y eso alrededor de, digamos, eso se continúa reproduciendo a través del tiempo. Aparentemente esa es una intuición que creo que la mayoría de peruanos tenemos. A mí eso, digamos, esa idea me ayudó también a traducir esto en una pregunta de investigación. Y eso es lo que he venido haciendo. Yo creo que en realidad todos tenemos esta idea, pero es distinto, digamos, ya el traducir esto en lo que te gusta, que es en mi caso el tema es la investigación. Claro, la idea es hacer lo que nos apasiona y que le encontramos sentido, justamente. Y ahora entrando ya de lleno, justamente, eso, ¿cuál fue esa pregunta de investigación que te hiciste con tu equipo y cómo fue evolucionando? ¿Nos compartes? Sí, en realidad inicialmente nosotros teníamos, como te decía, esta intuición de que, primero que nada, los estudios de desigualdad en el Perú, si uno ve lo que se ha hecho en los últimos, en la última década, uno va a ver de que la mayoría de trabajos que tratan sobre la desigualdad, tratan sobre un aspecto de la desigualdad, que es la pobreza. En realidad, tal vez ni siquiera un aspecto. La pobreza no tiene que ver, digamos, con el debate de la desigualdad. Es otro enfoque. La desigualdad es básicamente es un tema que te invita a analizar distancias. Y la pobreza, en realidad, los estudios sobre pobreza lo que hacen es analizar necesidades, lo cual es distinto. Eso por un lado. Y por el otro, y relacionado a ello, casi no existen investigaciones en el Perú sobre quienes detentan el poder. El poder no solo en un aspecto político o económico, sino también ese viejo tema, digamos, debatido sobre las clases sociales. Eh, Nosotros cuando iniciamos con esta investigación, en realidad casi que no teníamos antecedentes, ¿no? Están por ahí algunos Sí. trabajos clásicos, por ejemplo, Perdóname que te interrumpa, sí, pero dime. sí, 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 eso dice en el texto justamente, y lo cito, que tú lo mencionas, es porque justamente en el Perú, tú lo mencionas ahí, no existen espacios y estudios concretos de este tema, ¿no? O sea, cuál es la causa, en tu opinión, de que en otros países sí, porque vi que en tus bibliografías citas Brasil, o sea, países vecinos sí tienen estudios de las élites, y Perú no. Mm. Nosotros en realidad, a ver, cuando uno revisa la mayoría de investigaciones que se hacen, en el país y también en el exterior, uno lo que va a ver es que las ciencias sociales siempre han estado muy interesadas en ciertas problemáticas eh, eh, que se relacionan con ciertos sectores que alguna línea de investigación reconoce como subalternos, ¿no? Entonces, cuando uno ve el problema del racismo, casi siempre se enfoca en quienes son víctimas del racismo. Ajá, Cuando uno ve un tema, problemas de desigualdad económica, uno en básicamente el se enfoca afectado, en quienes son así víctimas, es. exactamente, ¿no? Casi es muy poco lo que hay sobre el otro lado del poder, ¿no? Y aparentemente en los últimos años ya la cosa ha ido un poco cambiando. Ha ido cambiando en realidad porque eh, veas, digamos, desde el enfoque que uno quiera, va a ver de que las desigualdades se están acrecentando a niveles de la década de los 30. Algunos dicen incluso a niveles de siglo XIX. Esto significa que, digamos, la riqueza y los recursos están siendo concentrados en muy pocas manos. Así es. Desde el libro de Piketty hace unos años, esto, digamos, ha generado, digamos, que las ciencias sociales en general eh, se vuelquen un poco a ver este otro lado de la desigualdad, ¿no? Ujú. Acá en el Perú parece que la cosa todavía no hay tanto interés, pero bueno, ahí con esta investigación esperamos también generar un poquito de atención a este lado, ¿no? Sí, pues, y aparte que hay un tema que si no se hace algo al respecto, uno quizás no es consciente, los que somos luchadores sociales, activistas, que queremos el cambio en el Perú, que somos muchos en verdad, que queremos hacer algo distinto en este país,
y sobre todo en la educación, a veces no miramos ese filón que es la educación de las élites. Yo también cuando dije quiero cambiar el Perú voy a la educación estatal, que garantizar el derecho a la educación, o sea, estaba en esa lucha, pero en el año 2010 llegó una conferencia que escuché y luego libros que profundicé de Juan Carlos Tedesco, un pensador argentino que fue ministro de Educación, un gran pensador, ideólogo. Juan Carlos Tedesco decía lo siguiente, en el siglo XIX, el objetivo del sistema educativo era generar una adhesión a la idea de nación, justamente. Por eso se inventaron, porque es una invención, los símbolos patrios, se inventa el canto, se inventa que todos los lunes todos formamos, para generar una adhesión a la idea de nación. Y él dice, en el siglo XXI lo que hace falta ahora es una adhesión a la idea de justicia social. O sea, una adhesión a la idea de justicia, a la idea de igualdad. Y curiosamente él cita, de ahí la importancia de la educación de las élites, dice él. Yo dije, qué extraño, las élites, tenemos que trabajar por los más pobres. O sea, ellos son el objetivo, como tú acabas de decir, uno estudia al que sufre las consecuencias. Pero él dijo, no, porque al final la élite, si no curas a la élite, ella sin querer, porque a veces es sin querer, esos jóvenes que tú has estudiado, que están en unas burbujas, no lo hacen a propósito, ellos reproducen maneras de ver el mundo. Por ejemplo, el caso de que yo he conversado, y ya para que tú nos comentes, algunas tenían alumnos en un colegio de élite que enseñé, ellos me decían, y lo repetían con convicción, era, los pobres son pobres porque son flojos. O sea, la atribución de la pobreza y que ellos sí, porque se esfuerzan, que se conecta mucho a tu estudio, al tema de la meritocracia. Yo me estoy esforzando y por eso voy a tener éxito económico y social. El otro que no se esforzó, flojo, él no va a tener éxito. Entonces, pero yo decía, ellos no lo hacían con mala intención, sencillamente era porque no conocían que hay gente que sí se esfuerza, pero que no tiene las oportunidades. Entonces, no sé qué piensas para cerrar con la idea de, Juan Carlos Tedesco decía, la importancia de la adhesión a la idea de justicia social del país entero, pero sobre todo de las élites. Si no lo logramos en las élites, hemos fracasado como políticas de Estado. ¿Qué piensas al respecto? Ujú. Sí, bueno, ahí no conozco la cita. Claro, el tema de élites es que sí, pues es un término también complicado, ¿no? Pues, cuando los politólogos hablan de élites políticas, quieren decir Claro. una cosa totalmente diferente a cuando nosotros decimos No, no, élites la educación de vinculadas las a clases élites estudiantes, ¿no? sociales, De los de las estudiantes que élites permanecen. estudiantes. Claro, Sí, o sea, en realidad, primero que nada, sí, hay una idea muy que si la rastreamos seguro viene mucho antes, pero por ahí la expresión más moderna de esta idea es la de Pareto, de que sí o sí las sociedades necesitan cierta clase dirigente, ciertas claro. élites, ¿no? Y nosotros en esta investigación, en realidad, para nosotros no es una pregunta relevante de investigación, es una pregunta que requiere un juicio normativo sobre el cual seguramente habrían opiniones divididas, ¿no? Y seguramente nosotros también tendremos una opinión, pero para fines de esta investigación no es relevante. Lo que sí es una cuestión relevante para nosotros es las condiciones de acceso a esas posiciones de poder. Y eso es precisamente lo que nosotros hemos tratado de analizar aquí, ¿no? Eh, Uno puede, digamos, negar o no la justicia de que, o la importancia de que haya cierta gente que tenga un poder mayor a uno para tomar ciertas decisiones que le competen a uno, ya sea en el ámbito privado, en la empresa privada o, digamos, en el sector público. Pero una pregunta interesante sería si es que hay gente que tiene más, digamos, que tiene el camino mucho más fácil para acceder a esas posiciones. Y eso es precisamente lo que nosotros encontramos aquí, ¿no? Esta idea, digamos, de la igualdad de oportunidades, que es una cosa que creo que, digamos, donde vayas se reconoce como un valor importante para las sociedades. Algo que encontramos nosotros es que aquí, digamos, está absolutamente, digamos, negado, o por lo menos en los sectores más privilegiados del país, lo que encontramos es que factores que uno comúnmente reconoce como no meritocráticos pueden ayudar a que estas personas accedan rápidamente a posiciones digamos, a posiciones de prestigio, que eso básicamente significa pertenecer a una élite, ¿no?
Claro, Cosas perdón, como... cito, Sí, perdón, lo que tú pones en el artículo que tú con tus compañeros, este, claro, que un joven reconoce, primero dice mucho, ha sido mi mérito, pero luego dice, sí, mi papá llamó por teléfono a él que conocía al dueño de la minera y tengo que reconocer que quizás sí me ayudó. O sea, él dice, no, eso no es vara, pero él le dice en la entrevista, ¿no? Eso no es vara, pero claro, sí sé que me ayudó en algo. Es un ejemplo de lo que acabas de decir, ¿no? exacto. Sí, en realidad cuando uno indaga, eh, constantemente hay un discurso del mérito porque sí, pues, ciertamente hay esfuerzo, sin embargo, a veces, y eso no solo enfoca, digamos, en el camino y lo arduo que ha podido significar, a veces no ve todas esas cosas que uno ha adquirido por un privilegio que no necesariamente uno se Es ha mérito. ganado con... sí, sí, o Es suerte. sea, sí, sí, sí. Unos dirían que puede ser suerte, ¿no? Pero en realidad el tema de que nosotros, digamos, nos interesa más acá es cómo es que existen ciertas formas de justificar el acceder, digamos, a esas posiciones de poder, por ejemplo, con esto del esfuerzo, pero detrás de ello, cómo es que existe un colchón que a uno también o sea, uno lo tiene para cuando a veces uno cae o el apoyo que uno tiene de sus padres, un apoyo Así es. económico que seguramente la mayoría de gente no tiene, ¿no? Así es. Y también algo muy importante que a veces no se reconoce, lo que tú mencionabas, esto de que nosotros le llamamos capital social, ¿no? Tener un amigo, que tu padre tenga un amigo en la empresa que te interese puede servir para que tú tengas un acceso privilegiado a él. Y eso significa que otra persona se ha quedado sin esa posición, ¿no? Entonces, todo eso, digamos, se suma y te da a ti una posición mucho más favorable que los demás, ¿no? Y así se acumulan ventajas y se acrecientan desigualdades, ¿no? Claro. Un poco para cerrar esto, el interés de nosotros es que una de esas cosas que articula, digamos, esta acumulación de ventajas es precisamente el colegio, ¿no? Así es, porque ustedes un poco comentan, y para los compañeros, el texto va explicando cómo efectivamente hay temas que vienen de la cuna, de la casa que te da, pero también hay ciertas cosas que el colegio termina de reforzar lo que la casa te dio, ¿no? Ciertas ideas, ciertas ventajas simbólicas, cuando en verdad el colegio, que es un bien público, debería más bien de hacer de que las personas se adhieran a la idea de justicia, a la idea de sociedad de iguales, a la idea de diversidad, ¿no? Te comento lo que dice ahorita Natalia da Silva, una compañera de profesora de el Instituto Nacional de Monterrico, dice, la educación pública abarca ambas, cuando preguntamos ese tema de la educación para todos, ¿no? Y es importante ver que las investigaciones, o que las investigaciones que plantean una mirada sobre la ciudadanía frente al poder de la élite, ¿no? O sea, algo, más o menos entiendo la idea, Natalia. O sea, como que quieres decir, Natalia, que ¿qué plantean las investigaciones? O sea, ¿cuál es la mirada sobre la ciudadanía frente al poder de la élite, ¿no? Algo por ahí nos comenta Natalia. Igual si nos afina mejor la pregunta, porque no he terminado de entender si es pregunta o afirmación. Gracias por tu compartir. Y entonces, quizás para ubicar a los compañeros brevemente de tu estudio, o sea, tú pones ahí que es un estudio que fue con 19 entrevistas estructuradas, que se entrevistó a personas que en tres categorías, tres cohortes, ¿no? Una de estudiantes universitarios, que los llamaron estudiantes, gente con poca trayectoria en ascenso, que los llamaron a la categoría en ascenso, y gente ya exitosa, como gerentes de empresas, que los llamaron los encumbrados, ¿no? Básicamente explicando la categoría y si puede explicar esa metodología y los principales resultados para ir discutir de repente con los compañeros que van a tener algunas preguntas. Sí, sí, en realidad, bueno, la metodología creo que la has resumido perfectamente. Algo adicional que hicimos para ese artículo fue mostrar un mapeo básicamente de directorios de las principales empresas del país. Eso lo tomamos como una especie de mapeo de lo que sería la élite económica del país. Tomar las 20 principales empresas y ver cómo está compuesto esos directorios. Y claro, ahí encontramos de que sí, pues de la información que pudimos recabar, había una concentración importante de colegios, de estos colegios de élite. Algo también interesante que, bueno, no he mencionado y vinculado a esto, es que nosotros en realidad cuando partimos con este día a hacer esta investigación,
sobre Ujú. la educación de las élites, nosotros en realidad estamos interesados por la educación, la trayectoria educativa. Conforme nosotros tuvimos unas primeras entrevistas exploratorias, nos dimos cuenta que si bien, claro, era interesante enfocarnos en la educación, nosotros nos sorprendimos de la importancia que cobraba el colegio dentro de esa trayectoria. Del colegio por sobre la universidad y todo lo que supuestamente significa, ¿no? Eh, la universidad como digamos, o sea, si uno ve en otros países lo que significa la universidad es precisamente es ese lugar Ujú. donde la élite se va forjando. Y en realidad aquí en el Perú, lo que vimos era un poco lo contrario. La universidad en los testimonios parecía una cosa Ujú. menor, una cosa incluso que no era tan significativa. Entonces, pensando en los resultados, lo primero es esto, ¿no? Cuando uno compara el caso peruano, no solo el caso peruano, no habría que ver otros países también de Latinoamérica, pero cuando uno compara el caso peruano con casos muy estudiados, por ejemplo, con el Reino Unido, Francia. uno lo que encuentra es que en el Reino Unido o Francia, en el caso del Reino Unido uno encuentra que sí, pues hay colegios que uno reconoce, son muy reconocidos como los colegios de élite, ¿no? Eton es tal vez el colegio más conocido. Pero ahí, digamos, no basta con haber pasado por Eton. Tienes que también haber pasado por Oxford o Cambridge. Oxbridge le dicen, ¿no? Ujú. Y no solo cuando uno ve quiénes han sido los primeros ministros en el caso del Reino Unido en las últimas décadas, uno ve que sí, pues todos más o menos siguen esa trayectoria, una trayectoria donde pasan de Eton a Oxford a Cambridge, y no solo eso, sino que terminan first o second, o sea, como que con honores de esas universidades. Entonces, lo que vimos es que sí, pues en términos de trayectoria educativa hay una trayectoria educativa de la élite, pero que necesariamente es una trayectoria que termina en ciertos, o sea, hay un punto de final que uno tiene que realizar, ¿no? Para incorporarse a ciertas élites. En el caso peruano, nosotros lo que encontramos es que en realidad, aunque suene paradójico, esa trayectoria es mucho más aristocrática, porque nos Ujú. remite no tanto al final, sino al origen. Es tu primera, digamos, experiencia educativa la que va a tener un peso mucho más importante que lo que va a venir después. Y eso lo encontramos en todos los testimonios, ¿no? En los testimonios, los jóvenes, a pesar de que pasan 5 años por la universidad o más tiempo, sus vidas en general siguen muy ligadas al colegio donde estudiaron. Sus compañeros son básicamente, o sea, sus amigos alrededor del trayecto de sus vidas son estas personas. Esto de nosotros lo hemos interpretado como una forma de un mecanismo de cierre social en el sentido de que pasan por los mismos balnearios, pasan digamos, con los mismos espacios de ocio, se relacionan con las mismas personas, Ujú. y ese círculo es un círculo o es un circuito muy limeño para esto, Ujú. eh, que básicamente hace que se crucen de codos las mismas personas. Es la universidad incluso el espacio donde hay un poquito, hay una aproximación a cierta diversidad, pero muy relativa porque termina la universidad y claro, de nuevo hay una interacción mucho más fluida con el origen, y es a partir de la incorporación al trabajo donde digamos, el origen se hace más patente, ¿no? Donde hay como un retorno. En el Ujú. trabajo es donde en los directorios están a familiares, a personas con las que estudiaron en el colegio, Ujú. y hay, digamos, un reconocimiento mutuo en esos espacios para estos sectores que han tenido el privilegio de estudiar en estos colegios, ¿no? Ujú. Sí, y una de mis primeras reacciones era, este,
o sea, la lógica de lo que dice Passerón, Bourdieu, el tema de la lógica de la reproducción social, que se da también en la escuela pública pobre, que es el pobre también se va reproduciendo y la escuela pública no saca a la gente de la pobreza bajo la esperanza de que sí debió sacarla, igual, pero la escuela también privada de élite también es reproducción social. Entonces, nosotros trabajamos desde la universidad, desde el Centro de Transformación, es la lógica de la transformación, más bien es cómo hacemos para romper la lógica en vez de que sea una lógica de reproducción en la escuela pública, también en la escuela privada una lógica de transformación, ¿no? En ambas me refiero a la transformación también. Y me daba cuenta de una cosa interesante, que es que hay gente que dice, ahí se da buena educación. Hoy día se habla mucho de buena educación. Calidad de educación es cuando tengo pasión por aprender, cuando tengo gusto por aprender, pero en las entrevistas se ve que muchos más bien solo estudiaban por la nota, o sea, por qué puntajes me van a dar para acceder a ciertas universidades y después tener más plata. Cuando en verdad hoy día se sabe que el verdadero gozo, el verdadero aprendizaje ocurre cuando tú disfrutas, o sea, el premio es el haber aprendido, o sea, el premio es sencillamente porque lo hice, es el premio, ¿no? El disfrute del aprendizaje, como en muchos colegios de élite que uno dirá, ahí hay buena calidad, lamentablemente esos chicos tampoco están gozando de lo que nosotros en pedagogía vemos como buen aprendizaje, que es disfrutar el aprendizaje, porque tienen que estar también compitiendo, estar viendo si postulan a Oxford, a Cambridge, o sea, si van a Stanford, o sea, como que ahí tengo que tener puntajes y en qué momento veo el gozo para aprender, ¿no? Entonces, como que ahí yo veo desde la perspectiva de justicia social, no solo es la justicia para que ellos también ayuden a sus hermanos, sino también la justicia que ellos no están gozando también en muchos aspectos, lo que podrían gozar uno, que es conocer más realidades que las burbujas les impiden entrar, y tienen derecho a conocer que hay otros hermanos que son como ellos, humanos también, y segundo, también el gozo de aprender, el disfrute del aprender por aprender, y lo que definimos nosotros es que el aprender es aprendo mientras cambia el mundo, es decir, cuando cambias el mundo, o sea, cambias la pobreza, los problemas ambientales, los problemas de salud mundiales, ahí aprendo. Entonces, como que yo no sé si ellos también estén teniendo oportunidades de vivir el verdadero aprendizaje, que lo llamamos nosotros aprendizaje profundo, deep learning, que es mientras aprendo voy cambiando el mundo. Entonces, no sé si lo que quiero decir es que también ellos siento que no están gozando por momentos mi impresión de una buena educación realmente, como se consigue hoy en día desde una visión de pedagogía más amplia y de un humanismo más grande, ¿no? No sé qué piensas al respecto de esta idea. Ujú. Bueno, es bien interesante porque precisamente uno de los colegios que nosotros seleccionamos es un colegio que, y nos lo dijo más de un entrevistado, se caracteriza por tener una vocación muy humanista. Incluso a los jóvenes los enfila para hacer ciertas actividades humanitarias. Es algo que creo que vamos a desarrollar un poquito más digamos, la versión más extendida de esta investigación, que aparecerá en un libro en unos meses. Pero hay algo interesante, y es Primicia que, para la gente que se viene un libro, sí, entonces. Tenemos una primicia, muchachos, para ustedes nomás, sí, que se viene el sí, libro ya de sí, Mauricio y su equipo sobre educados en el privilegio. sí. Adelante. Sí, bueno, y lo que ocurre es que estas actividades, que son actividades, o sea, donde los jóvenes incluso viajan y llevan víveres, incluso hay actividades donde se interrelacionan de una manera bastante directa con personas de escasos recursos. Lo que ocurre con estas situaciones es que en realidad no niegan la desigualdad, más bien eh, a veces es una forma bastante benevolente de afirmarla, porque no son Claro, situaciones horizontales, ¿no? Y sí, eso es algo que en realidad hemos visto que se repite en varios contextos, ¿no? Todo seguramente claro, francés clásico, claro, claro. Sí, te de entiendo cómo que el las sistema cosas. educativo es muy fragmentado. Acá hay escuela para los pobres, escuela para los ricos. El tema es que acá ni siquiera tenemos esas interacciones, ¿no? Sí, 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 te estás cortando. Sí. No sé si sigues hablando porque. Claro, o sea, aquí de Bourdieu Passerón, su interés es cómo es que la escuela, digamos, el gran liceo francés, eh, los niños pobres siguen siendo pobres,
Sí. A ver, ahora me escuchan. Sí, está viendo una diferencia de casi 10 segundos ¿Me porque pueden escuchar? ahora sí. O sea, ahora sí, pero creo que hay una Dale. diferencia de tiempo. Y Sí. bueno, mientras te vas conectando mejor, lo que quería comentarte era que efectivamente tenemos que tratar de hacer esfuerzos. Tu investigación lo que nos da es impulso para decirle al gobierno que tenemos que tomar acción, no solo el gobierno, todos, para que haya esta integración. Y tú acabas de subrayar algo muy interesante, que es, no se trata de que el colegio de élite vaya a compartir un refrigerio con un colegio pobre, o que muchos hacen donación de las lentejas cada semana. Yo creo que va más allá de eso, implica ver al otro como igual, y hay que ver experiencias de ese tipo, ¿no? Para que una sociedad de iguales me entienda como igual y no como que yo soy superior y vengo a visitarte a ti inferior, ¿no? Entonces, estamos viendo ese tipo de experiencias y ya yendo más bien a la salida, yo creo que la investigación tienen que leerla, compañeros, invitamos a que todos la revisen, porque tenemos que hacer cambio en todos los colegios de educación básica. Todos son nuestro deber, ya sea de niños con desafíos, sin desafíos, tenemos que atender a todos. En ese sentido, yo quería aprovechar ahora para que invitar a que veas a que presentarte a Gaby, que es una compañera que ha logrado hacer algo muy interesante, que es este sueño de juntarlos a todos en un solo espacio. Ella ha logrado con voluntariado juntar a gente de varias regiones, de colegios de élite, colegios muy caros de Lima, y van de manera voluntaria a tertuliar, a discutir sobre clásicos de la literatura, y se juntan todas las semanas, y como que hace un espacio interesante que de repente Gaby en 5 minutos antes de poder y era la pregunta de desafío con los compañeros sobre cómo podemos integrar más a este país, porque el principio de fondo es que somos hermanos. Por eso no está mal formar a los papás que logran a sus hijos formarlos, no sé, irlos a estudiar a Oxford. Es más, la semana pasada, el, el entrevistado de la semana pasada era un joven del Markham que había ido a Oxford y ahora fundó una startup aquí en Perú donde él quisiera que los cursos que hace online sean gratuitos y sean para todos. Él quiere que eso llegue a los colegios públicos. Entonces es genial porque sí descubre que quiere que, por ahora tiene que cobrar esta plataforma, se llama prendea.com, pero me gustaba su anhelo de servicio que tiene, ¿no? Mientras más tengamos ese anhelo de ver al hermano, y el ejemplo de Gaby creo que, para que no sé qué te va a parecer a Mauricio, pero Gaby creo que está logrando un esfuerzo de un pequeño espacio de cohesión entre los distintos. Y eso es lo que tenemos que soñar en este país, esa transformación tan esperada con hechos concretos. Adelante, Gaby, compártenos tu experiencia. Gracias, Roberto. Interesante todo lo que has mencionado, Mauricio. A ver, yo en realidad, más o menos desde la universidad 2013, visito escuelas públicas desde costa, sierra y selva, y siempre me había cuestionado qué pasa si en algún momento eh, se creara un espacio en el que estos chicos puedan tener contacto con los chicos de escuelas privadas. En realidad esa pregunta, o cómo hacemos para poder generar un poco más de integración social, de cohesión social, para no mantener, o sea, no seguir cada quien en su burbuja y cada quien avanzando en su camino. Entonces, este año yo conozco todo este concepto de aprendizaje dialógico y conozco también la dinámica de las tertulias literarias en las que en un espacio conectas a personas para que conecten la lectura con su vida y se reúnan a compartir experiencias personales. Entonces, cuando yo escuché la dinámica, dije, esto no es como un club de lectura en el que hablas de la lectura y habla el que más lee o el que leyó el capítulo, sino aquí es, te preparas la lectura, es cierto, pero en tu lectura tú subrayas una frase que vas a compartir en una tertulia, pero que vas a conectar con una experiencia personal. Lo primero que me pasó por la cabeza, dije, esta es la oportunidad para reunir a niños de diferentes colegios. Entonces, eso hice. La primera vez reuní a niños de diferentes colegios del lugar en Piura, de públicos y privados. Solo fueron 8 semanas, en realidad 6 sesiones de tertulia, pero para mí fue como una experiencia, dije, qué calidad de intercambio cultural encuentro en esta actuación educativa. Después, yo
vi lo potente que podía hacer las tertulias, entonces dije, oye, ¿por qué no replicamos esto como en los diferentes lugares para integrar chicos de diferentes colegios? Pero todos sabemos que vino lo de pandemia, lo del COVID, entonces yo me desanimé un momento, pero me di cuenta que en realidad a través de la virtualidad podía no solo reunir a niños de un solo espacio o una sola comunidad, sino que podía entrar a niños de diferentes lugares del Perú. Y eso fue. Ahora llevo más o menos 6 meses ya, ya hemos cumplido 6 meses, me acabo de dar cuenta, qué rápido, en las que nos venimos reuniendo niños de Piura, Lima, Chimbote, Trujillo, Cusco, Tarapoto, y empezamos a compartir y conectar y realmente generar vínculos, porque eh, me he dado cuenta que hay una niña de un colegio de élite, y no lo sé porque lo pregunté, porque justamente hubo un momento en el que pregunté si es que ellos habían tenido espacios de diálogos antes en su colegio, y la única niña que dijo que sí era esta niña. Entonces yo me sorprendí porque la mayoría dijo no. Entonces de 12, solo una niña dijo que sí, le pregunté, y en efecto ella pertenece a un colegio que tiene, no sé, incluso cuando intercambia experiencias, sus intercambios o sus viajes son como me fui a México o me fui a Miami o me fui, o sea, son experiencias completamente distintas versus un niño, me fui a la plaza con mi familia, y es como la máxima experiencia para un niño del Cusco o de Piura. Entonces, eh, siento que con las tertulias hemos podido o estamos generando de alguna u otra manera un espacio de cohesión, porque eh, son niños, en primer lugar, que están conociendo culturas, diferentes culturas. Cuando les he hecho entrevistas, o bueno, en realidad focus, me he dado cuenta que como toda tertulia dialógica, desarrolla estas habilidades de comunicación. Entonces le permite a todos los participantes, incluso los más tímidos, después de 5 sesiones o 6, compartir. Primero son como que súper tímidos, la mayoría de los niños que no viven en ciudad no comparten, no tienen como esa confianza, a diferencia de los niños de ciudad. Y después de 5 sesiones, 6 sesiones, están súper dispuestos a compartir, porque en primer lugar, como dijo Roberto, es como un aprendizaje, están desarrollando habilidades comunicativas sin que sean evaluados de una manera como lo hiciste bien o lo hiciste mal, porque lo que compartes es tu experiencia, y a quién no le emociona compartir tu experiencia. O sea, ahora mismo yo estoy bastante emocionada contando lo que yo estoy viviendo. Entonces, eso es lo que sucede en un espacio de 12 niños todos los sábados en torno a una lectura y conectando, porque yo puedo decir, yo, no sé, esto me recuerda cuando me iba al parque a escuchar una canción o a contarle cuando me molesté con mi mamá y me fui a hablar con la mascota, y los demás niños empiezan a decir, sí, a mí también me pasaba lo mismo, y en realidad es un espacio de igualdad. No hay, siento que hay un contacto en el que no nos fijamos o no se fijan los niños de qué colegio, de qué región eres, sin embargo reconocen que son de diferentes espacios, lo saben, pero en lugar de separarse, se integran. Entonces se llaman amigos. Bueno, después de 6 meses y conocer experiencias personales, ya es muy imposible que no conozcas a alguien. Y, y es como te rompe esa burbuja, porque, por ejemplo, niños de la costa reconocen que empiezan a anhelar conocer esas montañas con la nieve que ven los chicos de Cusco, y que no todos, porque los que están en ciudad no ven lo mismo y empiezan a compartir. Mientras los niños de la costa, por ejemplo, reconocen que son bastante afortunados porque tienen el sunset con la playa, y que para los niños de Cusco es como solo una foto, pero para ellos es una realidad. Entonces, eh, es algo bastante que parece tan normal. Yo soy de Piura, entonces para mí como el sunset de atardecer también lo era, hasta que escuché a los niños de Cusco y decir, yo nunca he visto, y en el mismo Cusco hay 2 niños, o sea, me parece que un niño no cuenta con
son de diferentes niveles socioeconómicos, porque una niña eh, va a México y viaja en sus vacaciones, mientras que otro niño no salió del Cusco aún. Claro. Creo que es como una manera de ir promoviendo esta inyección, porque si queremos integrarnos, primero tenemos que confiar y generar un tema de vínculos. Y creo que esta pregunta que se ha hecho Mauricio desde que empezó a estudiar, también me la he estado haciendo yo y de alguna u otra manera creo que estoy contribuyendo con... Sé que el grupo es pequeño, pero espero que esto escale en un futuro. Gracias. Gracias, Gaby, gracias. Y verdad, yo creo que esa es Sí, la idea, gracias. que el complemento de gente que encuentre el ideal como Mauricio en comprender, por eso la investigación, y Gaby ahorita desde la acción, que es la transformación, ¿no? O sea, creo que y no solo es lo de Gaby, hay que ver más iniciativas, a todos los que también nos están viendo, más iniciativas de cohesión social, de conocimiento mutuo, de que comprender al que es distinto a mí, que a veces el no conocerlo hace que yo tenga ciertas... prejuicios sin querer porque no lo conocí. Y es un rol que es de nosotros, sociedad civil, pero también es un rol del Estado. El Estado tiene que tomar cartas en el asunto de políticas claras, creemos, de cómo estoy formando las élites, pedirle rendición de cuentas a cada colegio de élites si está formándolo en justicia social, si está formándolo en ciudadanía y en entender que todos somos hermanos. O sea, esa es la idea de fondo, o sea, somos humanos, hay un vínculo real. Entonces, creo que este es un llamado al Estado para que tome cartas en la acción, tanto en investigación, invertir más en lo que ustedes están investigando, que el IEP siga, pero con ayuda también del Estado y del privado. Y también en mi Zoom está a la derecha, uno a la derecha e izquierda, y también iniciativas como Gaby, que representa a la sociedad civil, pero también que el mismo Estado implemente eso, las mujeres y las DES tienen que entrar acá. Entonces ya el tiempo se nos ha agotado, más bien, no sé si quisieras cerrar con alguna idea para compartir, Mauricio, una idea inspiradora, un mensaje a todos los compañeros que quieren hacer un cambio realmente en este país y que están esperándolo, ¿no? Ujú. No, más bien, sí, aprovechar para decirle a Gabriela muchas gracias por compartir. No te vayas, Gaby. Sí, en realidad es interesante porque yo creo que, claro, el piso el piso mínimo, digamos, para tratar de cerrar brechas es reconocernos, ¿no? Y en realidad en el país tenemos muy pocos espacios para reconocernos en cierta situación de horizontalidad. Por eso es que me parece interesante y sí, me gustaría ahí conocer un poco más sobre esas experiencias, ¿no? Pero eso, más bien muchas gracias, Roberto. En verdad ha sido una conversación bien interesante y ojalá sirva un poco esta investigación que hemos hecho para por ahí dar algunas ideas y seguir, pues, ¿no? Seguir investigando sobre estos temas. Así es, Y encantado. Y ojalá, seguimos. y ojalá de insumos también para eso, ¿no? Para mejorar las cosas, que eso es lo que, digamos, tratamos de hacer en el IEP, ¿no? Así es, sí, a todos los directores de escuelas, tanto públicas como privadas de élite, ellos tienen un rol muy importante que lo pueden hacer, ¿no? Entonces, gracias a Gabriela, que te veo hoy, estás presente, pero ha apagado su cámara, pero Gaby, gracias por tu tiempo también, sigue inspirándonos, Gaby, y a seguir creciendo, y ojalá que el IEP también se anime a investigar lo que está haciendo Gaby ahí por Piura, para poder ya también desde el mundo de la investigación ver si funcionan también experiencias concretas de transformación social. Muy bien. Gracias nuevamente, Mauricio, y a todos los compañeros que nos han visto, que recuerden leer el artículo y sobre todo discutirlo con sus compañeros, analizarlo, porque en la medida que discutimos en conjunto, en comunidad, con tertulias pedagógicas, que es una estrategia que tenemos, creo que se comprenden mejor los textos que vamos viendo en investigación los educadores y profesores. Mauricio, muchas gracias y seguimos en contacto Ujú. entonces. Gracias a ti. Saludos.